¿Manuel? Sí, y Manuel. ¿Y Manuel? Él es don Manolo, yo y Manolito. Bueno, les presento Coffee y Cocoa. Cocoa. Tiene esto que se llama el tapapinche. ¿Qué sería el pinche? Difícil, no vienen muy fácil. No rinde mucho este empleado. Orgásmico. Buenos días, gente, ¿cómo van? Espero que todos muy bien. Estamos acá en Pereira, que es la capital del eje cafetero. Estamos parando en la casa de campo, una finca, como le dicen acá, de un amigo que hicimos en Couchsurfing. Es un lugar que no es muy turístico, estamos en el medio prácticamente del campo, del monte. Y ahora vamos a ir a caminar un poco y conocer acá lo que es esta región. Pereira es conocida como la ciudad donde realmente sale todo el café para el país, para todo Colombia y para el mundo. Acá pueden ver la ciudad, que es Pereira, y la otra ciudad, mi amor, ¿cómo era que se llamaba? ¿Te acordás? Dos Quebradas. Dos Quebradas. La ciudad está dividida por un río. De un lado es Pereira y del otro Dos Quebradas. Nosotros estamos en Dos Quebradas. Y acá, como pueden ver, es donde tuvimos que, bueno, vinimos un poco en auto, un poco a pie, caminando para poder llegar a la casa, que de ahora se ve acá además desde lo alto, ¿no? Y bueno, vamos a ir a caminar porque dicen que por acá está lleno de plantas de café. También se puede ver plantas de cacao. Lisana está acá también. No habló todavía, pobre Lisana. Es que es muy temprano. No, acabamos de despertar y bueno, vamos a ver también si encontramos un lugar para tomar un café. Sí, una misión de encontrar un buen café. Si está hecho en una finca cafetera, aún mejor. Uy, ¿qué es esto? ¿Un 100 pies? Pero qué diferente. Nunca vi eso. Parece una piedra moviendo, ¿viste? Sí. Mira qué vista preciosa. Acá se puede ver los bananeros. No sé si banana, plátano, ahora estoy muy confundida. Ah, ahí están. Mirá cómo bajan con la moto. 3 personas en una moto. Mira, café. Ahí están las plantas de café, che. Y están acá al pie de la calle. Banana también por todos lados, ¿no? Acá tirás una semilla y nace de todo. No, mirá lo que hace acá. Mira, acá hay una tienda que es tipo un kiosco. Bien simple. Obviamente acá no es un lugar turístico, entonces no vas a encontrar muchas cosas, opciones de mercado disponibles. Vamos a ver si venden café o desayuno. Buen día. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Vende desayuno? No, no tiene nada. Si quieres le sacamos un huevo revuelto con arepa. Bueno, ¿y café tinto tiene? Listo, con chocolate. Gracias, señora. Muy amable. Muy amable, señora. No va a ser el desayuno. Y me parece que lo va a hacer casero en su cocina, porque acá no venden. No, no venden. Con vista a la calle y todo, Lisana. Café. Che, mi amor, agarrame que me voy a conectar a internet un rato. Acá no hay internet, pero ahí hay una internet abierta, gratis. Yo me engancho. No, mirá el desayuno que nos trajo la señora. Fua. Son re buena onda acá. Y eso que dijo que no tenía desayuno. Sí. Nos preparó todo esto para nosotros. Buah, se ve delicioso. Es espectacular. La mejor arepa que ya probé. ¿Sí? Ah. Crocante. Chao. Mira la vista que tenemos hoy en el desayuno, ¿eh? Y llegó el rico café. Esos son como mini bananas, ¿o qué? Oh, porque mirá. acá como que es una banana explotada. Sí, Se hizo... reventó. Ahí viene el caballo también. Oh, ¿cómo galopa ese caballo? Qué lindo, che. ¿Va a montarse o qué? ¿Qué? ¿Va a montar? ¿En eso? ¿En el caballo? Claro. Ah, no sé si tengo coraje para montar un caballo del rey como este. Ah, pero vea, la niña ahí le toma el videíto para que se lo lleve de recuerdo. ¿De acá Venga por este lado. Eso, hágale con confianza. Con confianza que nada pasa, nada pasa. Ahí, eso. ¿Ahí? Eso sí. ¿Es entrenado el caballo? Sí. ¿Sí? ¿Yo que sí se puede? Sí, señor, muy amable. ¿Cómo hace para que el señor, para que haga los pasitos así? Ah, ¿Usted lo entrenó? va al nivel del cuerpo. Sí. La espalda mía va aquí y los pies allá. Aquí ya junto esto. Ah, mirá. Bueno, chao. Gracias, señor, hermoso. Felicitaciones, hasta luego.
Qué buena onda. La gente acá es así. Vas ahí al kiosco, ¿qué desayuno? No tengo, pero les hago uno y te hacen el desayuno. Y acá, miren, planta de cacao. Chocolate. Bueno, gente, ahora vamos a entrar a la finca Don Manolo Café. Wow. A ver si podemos conocer una verdadera finca de café. Pero mira lo que es esto. No. Esa entrada a la selva. Selva, mirá qué hermosura. Oh. Esto es selva, mi amor. Mira, hay un cartelito ahí, no cazar, ¿viste? ¿Cómo están? Gracias, con permiso. Qué precioso lugar. Esta es la junta de recepción. Ah, perfecto. Mateo, un gusto. Mateo, mucho gusto. Miguel. Mucho gusto. Mucho gusto, Mateo, señor. Mateo. Manuel. Ah, Manuel Manuel. y Manuel. Él es Don Manolo, yo y Manolito. ¡Wow! ¡Qué honra, por Dios! Ya conociéndolos. Y es la primera vez que estamos en una finca de café. De café. Primera vez en la vida. Van a pasarlo muy bien, van a tener una experiencia única. Toda la enseñanza que podamos darle y responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Buenísimo. Esperamos que lo pasen delicioso. Estoy seguro que sí. Y mucha gente después los va a conocer y va a venir también a conocerlos. Eso esperamos, qué rico. Buenísimo. Bienvenido, sí. Vamos, gracias. Con permiso. ¿Qué puede llevar? Gracias. Pamela. Buenas, Pamela. Pamela es mi esposa Un gusto, Mateo. y es la encargada de hacer Un el gusto. recorrido turístico. Lisana. Y Santiago es nuestro Bien. apostador. ¿Cómo estás, Mateo? Hola. Un gusto. Un gusto. ¿Y este quién es? Bueno, les presento Coffee Coffee. y Cocoa. Cocoa. Coffee y Cocoa, o sea, aquí todo va en línea. Hermoso. Es un sueño este lugar. ¿Este coffee o coco? No. Coffee. Qué lindo que es coffee. La vista también acá no falla, ¿eh? Mirá, mi amor. Primera vez en la vida que vamos a tocar una planta de café. Sí, bueno. Sí. De todas maneras, aquí ya vamos a empezar a hablar del café. Yo les quiero comenzar contando cuál es la idea de este tour. ¿Sí? La idea del tour de Don Manolo es entender cuál es realmente el café, a qué realmente sabe el café. ¿Por qué? Porque siempre nos han enseñado que el café es una bebida negra, oscura y amarga. Y el café ni es negro, ni es oscuro, ni es amargo. Todo siempre exiges que sea negro, debería de ser café. Porque es amargo, por eso mismo, porque es negro, porque nos lo dan quemado. Entonces la idea es entender a qué realmente sabe el café y entonces a qué realmente, cuál es el real proceso de ese café. El café, ¿saben de dónde es? ¿Es árabe? África. Ah, África. Etiopía fue donde se encontró la primera semilla. Etiopía. Esos granitos los chupas, no lo muerdes, sino que lo chupas. Y no lo muerdes. Entonces vas a ver que es dulce. ¿Sí descubriste que es dulce? Ahí viene la pregunta, y si es dulce, ¿por qué no le sentimos ese dulce al café? ¡Qué rico! Si era dulce, pues porque nunca le sentimos ese dulce, por lo general nunca se lo sentimos. Y siempre le sentimos, es un amargo, es porque quemamos ese dulce y ahí es donde se siente ese amargo. Claro. El café arábigo tiene esa característica, es dulce, es ácido por naturaleza y tiene menos cafeína. Y a mayor altura de producción el café tiene menos cafeína, es más dulce y más ácido y mucho más suave. En cambio el robusta, la carga del robusta es 3 veces más la cafeína. Y ese sí es un café amargo, astringente, pesado. Y el arábigo por lo general siempre se recoge a mano y sobre todo cuando son alturas superiores como en Colombia, como aquí son de 1500 a 2000, todo tiene que ser a mano porque tú no le puedes meter maquinaria ahí. Entonces mira que tú en un árbol ves fruto verde, Sí. flor naciendo, fruto saliendo, fruto apenas saliendo. ¿Por qué hay algunos que son rojos y otros verdes? Exactamente, porque en un momento mira que aquí hay unos granitos apenas saliendo. Entonces cuando estos ya están empezando a nacer, estos ya van a estar rojos. No te da siempre parejo. Mira que allí este árbol está lleno. Ese ya está lleno. Ajá. Entonces el trabajador tiene que venir y recolectar. Seleccionar. Exactamente. Y eso hace que haya una mejor selección, una mejor calidad. Y cuando le metes maquinaria, pues la maquinaria Se sí ya saca se todo. lleva todo. Y ahí la Exacto. calidad cae. La flor es muy bella. ¿Le quieren ver la flor? La flor. Qué duro que es. ¿Dónde está? Ay, mira, todas estas son florecitas. Son florecitas. Ah, mira qué grande que son los frutos del cacao. Uy, son mucho más. Pueden llegar a ser hasta más grandes. Mira, aquí está la florecita abierta. Mira. Ah, Es diminuta. o sea, de ahí sale un cacao. Sí. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Está recolectando un poco de café. Ajá. Oh, mira la velocidad que recolectan acá, Lisana. Más rápido que una máquina. Ah, sí, él es
es una maquinita. Fernando Superávit. Mirá, che. Mirá el balde, solo las que ya están bien maduritas, mirá. Oh, qué belleza, ¿eh? Lindo, ¿no? Se ve lindo, che. Buen trabajo, buen día. Gracias, humilde. Dijo la señora que colombianos no solían tomar café. Y todo lo malo queda acá en el país y lo mejor exporta. Sí, como todo. Y así los turistas En vienen Latinoamérica pasa todo así. y viene la turista, piensa que en el cafetería va a tomar un buen café, El mejor pero café, sí. no es lo mejor. Te voy a enseñar cómo se come ese bananito. Banana bocadillo. Con cáscara. Vas a limpiar este piquito por acá y vas a hacer una cremita. Y vas a ver que el banano empieza a salir en la mitad, como una cremita. Y entonces ahí sí lo vas a probar. Ah, bueno. O sea, primero que... ¿sí? Y él va saliendo como una cremita. Mirá, Lizana. A ver. Y mira que sabe más dulce. Sabe más dulce que si lo pelas. Ahora comes de uno y lo pelas y vas a ver que no te va a saber tan dulce. ¿Por qué será? No sé. Se mezclan los... Es verdad, no es Sí. muy dulce. Todo eso que está recolectando en esa canasta que ustedes vieron, lo tira a una bolsa cualquiera. Viene, pesaca, Pesa. escribe en su tablero el Los día, la kilos. cantidad y la cantidad que recolectó. El trabajador ya pesó, escribió y tira todos esos granos rojos al tanque de allá. Miren que allá tiene un tanque lleno de agua. A ese tanque le echa agua y lo que va a flotar se llama, que son los flotes, es la pasilla. Lo que ustedes ven que está tirado acá es lo malo. Lo tira ahí, que es la pasilla, o sea, lo que nos tomamos en esos cafés ordinarios por ahí en la calle. Sí. O sea, todo lo que va acá. Todo lo ordinario va ahí. Luego, él tira todos estos granitos rojos a esta máquina. Y esa máquina lo que hace se llama la despulpadora. Despulpadora. Eso lo que hace es quitarle la cáscara. Y este grano cae acá. Y ese grano se deja en un proceso de fermentación. Entonces vamos a ver cómo se seca el café. Entonces acá se tira. Esto es un café lavado, pero eso es un café lavado que se llama un café de consumo, que no es bonito. Ahorita les voy a mostrar es que pasillas hay como 5 tipos. La re mala, la muy mala, la medio mala, la mala Y la no tan mala. y la mala. Entonces, esto se podría decir que es la mala. ¿Se puede tocar? Sí. Entonces, ¿por qué es la mala? ¿Por qué es la mala? Es porque hay mucho defecto. Mira, este granito negro, todos estos son malos. ¿Y esto? ¿Y esta Las- escoba? Esta Sí. es que el trabajador debe venir a hacer esto 2 veces al día para moverlo. ¿Este sería el de calidad o no? No, esta No. es la basura en realidad. Ah. Yo la llamo la basura. pero Yo eso se diciendo el llama de calidad, pasilla. todo al revés. La más mala pasilla. ¿Qué se hace que es con esto? Café. Café, o sea, el café que del supermercado. El café ¿No es cierto? ordinario, barato por ahí de la calle. Ah, el que de te la calle. cae mal, que te da cólico, que te da gastritis, que te da de todo. ¿Viste, Por Lizana? eso siempre me cae mal el café. A Lizana siempre le da dolor de panza al café. Ah, bueno, porque te estás tomando eso. Un café bueno no Mirá. tiene por qué darte un dolor. Che, Lizana, te estás tomando básicamente café, ¿qué sería? ¿Fermentado? ¿Qué sé yo? No, pues es No. que mira, la mitad no hay. Si tú abres un No coso tiene de eso, nada, no hay nada. Mira, eso tiene hongos. Mira, mi amor, la balanza para pesar. Ay, peso. Este es un cafecito que trajo Noel, que quiere un café, una finca aquí como a 3 kilómetros más arriba. Él lo trae y nosotros se lo tostamos. Al gusto de- Y vea lo increíble, y es que muchos cafeteros de Colombia no saben a qué sabe su café. Eso es verdad. No lo prueban. Café instantáneo, agua caliente y toman eso como si fuera café. Es increíble, pero estamos entrando en la tendencia. Ellos tostaron apenas en enero, ¿cierto? Sí, por ahí está. Y ya entonces dice que quedó buenísimo, ya no quieren tomar sino ese café. Está cambiando la cultura. Está cambiando la cultura. Ahora van a tomar su propio café, el Propio Don café. Manolo, café Don Manolo. El café de cada finca. Y cada café, finca. y cada finca va a tener un sabor diferente. Esto es lo que tiene la válvula que hacía así. Sí, ¿Puedo? esa es la válvula que cree la gente que es para oler. No. La válvula es para oxigenar. Ah, no es para oler. Mira, y nosotros hacemos todo mal, Lizana. No, Yo voy o al sea, supermercado y me pongo a oler una hora así. Oh. No, pero ¿Qué te pareció el olor? Demasiado bueno. Demasiado bueno el olor. Una vez más. Es como, es adictivo esto, ¿eh? Yo me pongo en el supermercado así una hora. Y me quedo ahí parado. bueno.
Oh, mira, acá está Don Manolo, la marca Don Manolo. Para contactarlos es cafedonmanolo@gmail.com y ahí está el teléfono y la página. Pueden hacer un pedido, pueden contactarlos, mandan al mundo entero. Sí. Este sería un grano de buena calidad, De buena de calidad. excelente calidad, ¿no es cierto? Sí. Ahí va, mirá. También Café. tienen con chocolate. Ah, tienen chocolate, galletitas Qué lindo. para el café y mira el paquete acá. Riquísimo. Para Lisana, vamos a hacer el... A ver. Ah, acá lo muele. Lo ideal sería tener siempre una para moler el café. Sí, mira la molienda. Olelo, Mira amor. que el color es café, mira que no es negro, ¿sí ves? Claro. Ah. Sí. Este es el honey y este es el... ¿Cómo es? Perdón. Lavar. Lavado. Uy, qué diferencia. Son dos cosas diferentes. Me gustó más el honey, el olor. Eso tiene como algo más. Siento como espagueti algo, ¿no? Vamos a la hora de la verdad. Este es el lavado, mi amor. Muy Wow. diferente. No, de cualquier café que ya tomé en mi vida. Es el mejor café que ya tomé en mi vida. Tiene Tiene- otra textura. Tiene acidez, Wow. Todo lo que a Lisana le gusta. lo dulce, con un café. Con un café y un dulce, listo. El aroma de honey era el mejor de todos. A ver. Es muy diferente. Más fruta. Afrutado, ¿no? Qué rico, por Dios. Es que uno no está acostumbrado No. a probar un café así que tenga tantos... Por ejemplo, vos tomas un café, es amargo y ya está, ¿no es cierto? El café compra en cualquier lugar. Y esto es como... una explosión de sabores dentro de tu lengua que no sabes ni cómo explicarlo. Ese hizo un químico alemán, se nota. Se nota, sí. Debe ser una temperatura por debajo Ah. de 60, está a 75. A ver, ¿puedo usar eso? Para ver. Yo soy medio, viste, curioso. Toco todo, veo. Alma de niño. Sí. Está a 71. Sifón japonés. Sifón japonés. No, es otro café. Sí, pero ¿cuál café es? ¿Honey o el...? No, no es honey, es el Lavado. otro. El lavado. Pero este lavado me gusta mucho más que este. Sí, Prefiero el lavado japonés también. que el lavado... Dripper, Gri- que también es japonés. Ah, bueno. Los dos son japoneses. Sí, de los dueños de la finca que se iban a recoger las mejores chapolas. Entonces el traje típico de esta zona se llama el traje de chapoleras. Ok, los que trabajan en la finca, pero eso antiguamente, ¿no? Era antiguamente, ¿cierto? Y eran las mujeres muy bonitas, muy cachaquitas con este traje. Invito a Lisana que se ponga este que es Lisana. muy bonito. Bueno, Y el hombre se pone... Y el hombre, Ah, tiene la parte el arriba. traje típico del hombre y de la mujer también es el sombrero aguadeño, ¿sí? Y es para el hombre viene esto que se llama el tapapinche. El ¿Qué sería el pinche? ¿Cuál pinche? Ah, ok. Eso es lo que está aquí abajo. Lo que está abajo. ¿Sí? Esto el pinche se lo colocaban generalmente los arrieros o los muleros, ¿sí? El que trabajaba con la mula y el que va a cargar el bulto de café, estos bultos. Entonces se lo coloca aquí para protegerse y para treparlo a la mula. ¿Listo? Entonces este es el tapapinche. Entonces se coloca adicional este otro que es Mirá. el carriel antioqueño, un paisa, Sí. un mulero debe cargar aquí todo lo necesario para un viaje. Esta es como la oficina andante. ¿Sí? ¿Y no se ponen un poncho al hombro? Poncho, por supuesto. Es un poncho o una mulera también les llaman. Esto sirve para todo, mejor dicho. Esto va aquí al hombro. Entonces con esto se va secando el sudor y si a la mulita, digamos, hay un sitio donde es difícil que la mulita pase, lo que hacen es tapar los ojos para que la mulita, porque No como se son asuste. pajareras, es que no se asuste y pase por ahí. Entonces ahorita los invito a que Vamos. coloquen el traje típico. Listo. Placer. Ahora vamos a ponernos y nos vamos a poner a trabajar. Claro, por lo menos que Porque acá se toma seca café y el se trabaja. Claro que sí. ¿No es cierto? Se trabaja muchísimo. Bueno, Lisana, vamos a ver si trabajas bien Bueno. para ganarte el puesto. vamos. Si no, no hay más café para vos. Voy a hacer un buen trabajo. A ver. Mira, mira, mira. Por lo menos 100 kilos al día se recolectan. Un buen recolectador, ¿no es cierto? No, 200 kilos. 200 kilos por día. Mínimo 100. Como mínimo 100, Lisana.
a esa velocidad 1 kilo al día. Pero no es fácil, ¿eh? No. ¿Te parece fácil o difícil? Difícil, no vienen muy fácil. ¿Viste? Mirá la velocidad que voy yo, Lizana. Ya parezco profesional. La señora me va a contratar. No hizo nada, ¿viste? Ya estaba cansado. No rinde mucho este empleado. Este no iba a rendir mucho. Le iba a tomar todos los cafés y no iba a rendir nada. ¿Todos hay que pasarle el rastrillo? Sí. Ah. Agarró es la suya, ¿eh? Me encanta eso. Sí. Orgásmico. Oh, demasiado rico.